Descargo de responsabilidad, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos creadores. Capítulo 13. Tras una larga espera, la puerta finalmente se abrió con un crujido desde dentro. Kirrell, tartamudeando pero con cierta calidez, dio la bienvenida a Odge. Bebe Blackthorn, ese señor. Blackthorn, ve bienvenido. Odge entró en la habitación. No era el primero en visitar la oficina. Se había asegurado de preguntar a algunos estudiantes con antelación. Le habían advertido que, comparado con el insoportable hedor a ajo, el frío húmedo del lugar apenas merecía la pena mencionarlo. Michael Corner incluso había apostado a que la oficina del profesor Kirrell albergaba un barril rebosante de jugo de ajo, que usaba para empapar su ridícula bufanda. Le había rogado a Odge que lo comprobara. Odge observó la decoración sombría de la oficina, intentando no fijarse en las bufandas ni en la nuca de nadie. Solo quería terminar con esto cuanto antes. Kirrell aferraba un libro, con la voz teñida de nerviosismo. Bebe Blackthorn, señor. Blackthorn, esto es para usted. Por favor, siéntese. Déjeme contarle algo para ahorrar tiempo, Odge amablemente se lo resumió. En esencia, el currículo de defensa contra las artes oscuras de primer año se centraba principalmente en la teoría. Tenía sentido. Hogwarts no obligaría a los nuevos estudiantes a batallas con monstruos ni los pondría en peligro. Así que, en cierto modo, la elección de Kirrell por parte de Dumbledore no fue tan mala. Kirrell había viajado por todo el mundo, con experiencias que merecían ser compartidas. Para los de primer año, necesitaban a alguien capaz de contar una buena historia. El único inconveniente era su terrible tartamudez. Odge soportó con paciencia el vacilante sermón de Kirrell sobre 4 lesiones mágicas comunes que los estudiantes de primer año podían sufrir. Ingestión accidental de pociones, contacto con plantas peligrosas, encuentros con criaturas mágicas peligrosas y mal uso de una varita familiar. Kirrell ahora hablaba monótonamente sobre la quinta. Si había algo más exasperante que escuchar una recitación tartamudeada y al pie de la letra, era que Odge no pudiera decirla sin montar una escena. Tras lo que pareció una eternidad, Kirrell finalmente concluyó su resumen de varias especies del mundo mágico. Odge aprovechó el momento. Profesor Kirrell, preguntó con un tono curioso pero inquisitivo. Mencionó haber tratado con vampiros, hombres lobo e inferi. ¡Increíble! Debió de vivir aventuras alocadas. ¿Podría contarme más? Ese sí, balbució Kirrell. El trimestre pasado, me tomé un año para estudiar, para adquirir conocimientos de primera mano. Luego viajé por el mundo, vagando de un lugar a otro. Se tomó un momento para enumerar sus destinos. Odge sopesó sus opciones en silencio y escogió el tema que parecía más seguro. Ni Albania, ni la Selva Negra, y definitivamente no alguna vieja bruja que pudiera haberlo maltratado. Fingiendo entusiasmo por tierras extranjeras, Odge insistió. Es increíble. ¿Sudamérica también tiene magia? ¿Es como Hogwarts? Por supuesto, respondió Kirrell. Y así, Kirrell se lanzó a un relato entrecortado de sus aventuras sudamericanas. Para sorpresa de Odge, bajo las palabras enloquecedoras, confusas y a veces incoherentes, Kirrell pintó una vívida imagen de un mundo mágico, antiguo, místico y profundamente ligado a la naturaleza. Estaba la escuela de magia de Castrobuse, oculta en lo profundo de la selva tropical. Criaturas raras como unicornios venenosos y bestias iluminadas por la luna. Restos de magia maya y azteca extinta pero perdurable. Y un juego de lanzamiento de pelota que rivalizaba con el Quidditch en prestigio, donde los jugadores montaban lagartos gigantes a través de laberintos de piedras y enredaderas. Odge escuchó, completamente cautivado. Por un momento, casi respetó al profesor. Claro, Kirrell tartamudeaba, se aficionaba a la magia oscura y había dejado que alguien, o algo, se instalara en él por el bien de un conocimiento prohibido. Pero, basta. Odge controló sus pensamientos. Cuando Kirrell mencionó la historia de los antiguos nativos que resistieron a los invasores españoles, una palidez enfermiza se apoderó de su rostro. Alrededor de Machu Picchu, todavía hay niebla mágica hoy, prueba de su resistencia. De repente, se llevó las manos a la cara. El dolor se le escapaba por los dedos. Su cuerpo demacrado temblaba. Profesor Kirrell, ¿se encuentra bien? Preguntó Odge, tenso. Se puso de pie, acercándose a la puerta, listo para salir corriendo. Pero Kirrell se estabilizó, ajustándose el pañuelo. Nada, murmuró. Es solo una vieja dolencia. Pareció volver a la normalidad.
Kirrell reanudó la enseñanza. Odge exhaló, aliviado, pero entonces una sensación de frío lo invadió. Unos ojos, no los de Kirrell, parecieron clavarse en él, como si una fuerza incomprensible, como un espectro invisible, lo observara desde arriba. Unos segundos después, la sensación se desvaneció. Kirrell siguió tartamudeando, como si nada extraño hubiera sucedido, pero Odge notó que su rostro se había vuelto aún más pálido, como si hubiera envejecido años en unos momentos. Cuando Odge finalmente salió de la oficina, las palabras de despedida de Kirrell resonaron en su mente, junto con la sonrisa maníaca, casi febril que había mostrado. A veces, te tienes que hacer sacrificios, para combatir la magia oscura, primero te debes entenderla. A veces, incluso te tienes que tocarla, lidiar con ella. Estudié magia oscura en la escuela, por supuesto, solo en teoría. Parecía que Kirrell realmente había hecho sus sacrificios. Odge no creía que Voldemort pudiera poseer a cualquier mago a voluntad. Hasta su verdadera resurrección, Voldemort era frágil. Menos que un fantasma, vagando en el espacio liminal entre el inframundo y el mundo de los vivos, a la deriva sin fin. Solo podría afianzarse si alguien lo buscaba y lo recibía con los brazos abiertos. Quizás Kirrell tenía sus propios planes. Imagínate. Un señor oscuro debilitado e incorpóreo, más vulnerable que nunca. Menudo premio. ¿Cuánto conocimiento arcano podría extraer Kirrell de ese espectro destrozado? Una sensación de urgencia se apoderó de Odge. Necesitaba fortalecerse. En cuanto a Kirrell, Voldemort contaba con él para conseguir la piedra filosofal. Actuaría con cautela. A la mañana siguiente, mientras los estudiantes llegaban poco a poco al gran comedor para desayunar, una bandada de búhos se abalanzó sobre las mesas para encontrar a sus dueños. Odge saludó a Nix, cuyo tamaño empequeñecía a un búho promedio. Nix dejó caer una carta en sus manos antes de picotear su desayuno. Odge sonrió al ver la familiar letra del sobre, sintiendo una calidez que lo invadió. Pero al abrirlo y leer las palabras, casi se atraganta con las gachas. Miró a Nix, que estaba ocupado mordisqueando guisantes de su plato, confirmando que no se había equivocado con la lechuza. Comprobó la letra y finalmente aceptó la asombrosa noticia de la carta. Alguien del grupo de apoyo Skib de su madre había despertado poderes mágicos. Capítulo 14, no sé si debería contarte esto. Alguien del grupo de apoyo despertó su magia, lo cual es impactante porque Jamie tiene 50 años. Dijo que se sintió como un sueño. Ahora que lo pienso, sus experiencias son algo similares. Ambos estuvieron hospitalizados recientemente, aunque ella solo tuvo un resfriado leve y no le dio mucha importancia. Siguió tomando té y asistiendo a reuniones como siempre. Como una semana después, se levantó en mitad de la noche a buscar un vaso de agua y, de repente, se dio cuenta de que la taza se movía sola. Creo que sabes lo que esto significa. Es un poco raro, pero está pensando en pedir una varita. Aunque, dada su edad, dudo que le dé mucho uso. Con cariño, mamá. PD. Tu papá estaba a mi lado mientras escribía esto. Quiere que tomes más fotos en la escuela. Ha enviado algunos rollos de película más. Odge se volvió hacia Terry, que estaba sentado cerca. ¿Te imaginas a alguien despertando su magia a los 50? ¿Estás bromeando? Dijo Terry con los ojos muy abiertos. Es difícil de creer, murmuró Odge. Como si alguien a punto de protestar contra el ministerio desapareciera repentinamente de un hospital, quizás debería escribir una carta. No, 2 cartas. Terminó de desayunar a toda prisa y se dirigió a la biblioteca, directo a la sección de periódicos. Ojeando los estantes, encontró enseguida un ejemplar de El Quisquilloso. Recorrió con la mirada el artículo titulado Accidente o verdad oculta. Una conspiración para trastocar el mundo mágico, repasando frases clave. Llevado de urgencia a San Mungo, un equipo de investigación del ministerio, nombre tachado de la lista del hospital. Sacó una silla, se sentó y comenzó a juntar las piezas. Hacía unas 2 semanas, había salido del museo de Sherlock Holmes y había entrado en coma debido a un accidente mágico, lo que lo llevó a San Mungo. Al mismo tiempo, los magos que vivían cerca de Londres se vieron afectados, experimentando mareos, alucinaciones y lapsus de memoria. El momento fue idéntico. En cuanto a la magnitud del incidente, Evelina Selma había estimado que abarcó unas pocas decenas de kilómetros alrededor del centro de Londres, y que los efectos se atenuaban a medida que se alejaban. Probablemente el ministerio había enviado gente a investigar. Eso no fue sorprendente.
Con un evento tan grande, como lo expresó el profeta, un tercio del personal del ministerio caminaba sonámbulo. Es fácil imaginar el caos. ¿Pero qué pasó después? Ni la profesora McGonagall ni los periódicos mencionaron ninguna prueba creíble del ministerio. El ministerio simplemente lo dejaría pasar. Una posibilidad era que siguieran investigando en secreto, con los aurores dispersos, recopilando información. Otra era que hubieran encontrado algunas pistas, pero las mantuvieran en secreto. Siguiendo esta línea de pensamiento, el señor Wickham podría haber jugado un papel clave. O tal vez simplemente desapareció por casualidad. Dado el tono sensacionalista de El Quisquilloso, no era imposible. A Odge le costaba tomarse en serio algo entre su desfile de historias extravagantes. La carta de su madre le había dado una idea, o mejor dicho, una corazonada. Esa misma corazonada se había despertado levemente cuando la profesora McGonagall le dijo: «Tu nombre no está en el libro de magia». Quizás, con el tiempo, habría otro Jamie. Otro Odge. Odge comenzó a escribir. La primera carta fue para Evelina Selma. A estas alturas, San Mungo probablemente esté repleto de historias sobre el aprendiz de sanador que derrotó a un troll. Espero sinceramente que no asuste a los pacientes. Necesito tu ayuda con algo. Durante mi hospitalización, ¿oíste algún rumor sobre un equipo de investigación del ministerio? De ser así, ¿podrías averiguar cuánto tiempo estuvieron allí y qué hicieron? Cuantos más detalles, mejor. Los mejores deseos. Después de pensarlo un momento, Odge añadió el agradecimiento de Hermione a Evelina al final. La segunda carta era para el editor de El Quisquilloso. Odge seguía sin creerse la idea de que Fudge conspirara con magos oscuros, era absurdo, pero quizá el editor podría compartir más detalles sobre el señor Wickham, como su apariencia, personalidad o qué había estado haciendo. El artículo mencionó que Wickham se oponía a las políticas de Fudge, pero no especificó a qué se oponía. Después de terminar ambas cartas, Odge corrió a clase y las envió por correo durante un recreo. Luego vino la larga espera. Calculó que le tomaría al menos una semana obtener respuestas, ya fueran claras o vagas. Durante los días siguientes, Odge asistió a clases, estuvo atento a los periódicos y practicó hechizos de duelo. Había dominado Expelliarmus, Reducto y Stupefy y ahora estaba luchando con Protego. Al consultar al profesor Flitwick, Odge compartió con mucho tacto sus pensamientos sobre lecciones de recuperación recientes. Materias como historia de la magia y defensa contra las artes oscuras, que fácilmente podría aprender por su cuenta. Flitwick fue comprensivo y accedió de inmediato. Al fin y al cabo, el profesor Vince y el profesor Quirrell eran infames en Hogwarts, por las razones equivocadas. Esa noche, Odge fue a la oficina de pociones para una clase de recuperación. Había estado allí 2 veces y conocía la rutina. Pero esta vez, había otros estudiantes presentes. Cuando Snape lo dejó entrar, Odge creyó haber visto a Perky. Espera, no podía haber 2 Perky. ¿Son ustedes Weasley?, preguntó Odge cuando Snape salió a buscar los ingredientes de la poción. Fred. Jorge. Gracias por salvar a nuestro hermano idiota, dijeron los gemelos al unísono. Estaban manipulando un cubo lleno de babosas viscosas y tentaculares. A juzgar por sus muecas y movimientos ensayados, no era su primera experiencia. Odge miró dentro del cubo y rápidamente miró hacia otro lado. Había visto babosas antes, pero una era muy diferente a un cubo lleno. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Venganza, dijo uno de los gemelos. Por ganar el partido, añadió el otro. Quizás algunas cosas más. No lo recuerdo. Ah, espera, estábamos hablando de por qué camina sobre 2 piernas y lleva un tiempo cojeando. Es una pena que no sea permanente. Esperaba que alguien le regalara un bastón por Navidad. Tal vez hablaste demasiado fuerte y Snape pensó que decirlo en voz alta lo gafaría. Se acercaron pasos y los gemelos guardaron silencio. Snape regresó con los ingredientes de la poción. Poción para la tos, dijo, dejando los materiales y agitando la varita. Las instrucciones están en la pizarra. ¿Quieres que te diga los ingredientes? No, profesor Snape, respondió Odge. Odge sacó su caldero, balanzas y viales, y luego abrió la sección de filtros y pociones mágicas, identificando los ingredientes y repasando los pasos. Snape observó un momento, sin encontrar ningún fallo, y dirigió su mirada gélida a los gemelos Weasley. Date prisa, dijo con frialdad. No te invité aquí para relajarte después de hora. Ah, y no olvides el otro cubo del rincón. Se abalanzó sobre su túnica y se marchó.
¿A esto le llama relajarse?, dijo un Weasley incrédulo. Odge trabajaba en su poción mientras escuchaba las bromas de los gemelos. Pronto, el Weasley de la izquierda y el de la derecha discutían acaloradamente. Entretanto, le mencionaron casualmente dos pasadizos secretos a Odge. Lee nos dijo que te perdiste en el castillo y que vagaste durante 2 días hasta que sobornaste a la señora Norris para que te encontrara tu dormitorio. 1 hora más tarde, Odge embotelló su poción y se la entregó a Snape para que la inspeccionara, esperando secretamente que los gemelos se quedaran atrapados en la oficina de pociones un poco más de tiempo. Capítulo 15. Odge Blackthorn regresó a la cálida y soleada sala común, dejando atrás a las babosas viscosas y blandas y a los gemelos atormentados. Vio a Terry encorvado sobre su tarea de historia de la magia, que debía entregar mañana. Maldita sea, casi termino, murmuró Terry. Unos momentos después irrumpió Anthony Goldstein. Acabo de volver de la reunión de cazadores de encantos, dijo, rebosante de entusiasmo. Casi como si se le ocurriera después, se volvió hacia Odge. ¿Te unes a nosotros, Odge? La próxima es en 2 semanas. Odge lo ignoró con la excusa de estudiar. Pero el entusiasmo de Anthony no flaqueó. Se lanzó a contar una historia sobre cómo Davies escapó de una cuerda con un nudo apretado sin varita. Un encantamiento evanescente ingenioso. Mucho más práctico que los cuentos de Quirrell, ¿verdad? Bueno, si no te entusiasma, me voy. Acabo de enterarme de una sociedad Sirius. Le están pidiendo a la profesora Sinistra un nuevo planetario. Anthony está en al menos 7 clubes, dijo Terry, incrédulo. Todo en 2 meses. ¿Cómo lo hace? Odge señaló bruscamente. Tú también podrías, Terry, si terminaras tu tarea justo después de clase. Te ahorras muchos problemas. No seas ridículo. ¿Quién hace la tarea a primera hora?, replicó Terry. En fin, dime qué demonios hizo Urique el raro. Y tengo algo que contarte. Se trata de un club. Ravenclaw fue un caldo de cultivo para todo tipo de clubes. Como dijo Anthony, si te gradúas sin unirte al menos a 10 sociedades adecuadas, has desperdiciado tu tiempo en Ravenclaw. Odge tuvo que admitir que no exageraba. Los clubes eran tan numerosos como los anuncios pegados en el tablón de anuncios, parte integral de la vida de Ravenclaw. Los estudiantes los disfrutaban, considerando cada reunión como una fiesta temática. Divertida, social, una oportunidad para hacer nuevos amigos. A medida que cambiaban sus intereses, se alejaban, uniéndose a nuevos círculos. Eran como olas en la orilla, dispersándose y reagrupándose con la brisa, trayendo sangre fresca a las sociedades establecidas. Incluso Michael Corner se había apuntado a un club de fans de Quidditch con un nombre raro. Aún no lo recordaba, pero era su única oportunidad de pedir prestada la escoba de un estudiante de último año para un vuelo rápido. Terry cumplió su palabra. Esa noche, con Anthony y Michael profundamente dormidos, despertó a Odge. Los dos salieron de puntillas del dormitorio. Me enteré de una reunión secreta, susurró Terry. Unos estudiantes mayores estaban charlando y escuché a escondidas. Es en la sala común, poco después de medianoche. No eran las únicas merodeando. Al bajar las escaleras, 2 figuras emergieron del dormitorio de las chicas. Una sostenía una vela, cuyo tenue resplandor revelaba capas con capucha y bufandas, como si ocultaran sus identidades. Sin embargo, su audacia, pasar junto a Odge y Terry, contradecía el secretismo. Una chica se inclinó para susurrarle algo a su compañera, riendo suavemente. Odge y Terry las siguieron hasta la sala común. Las lámparas estaban apagadas, la chimenea reducida a unas pocas brasas parpadeantes. La habitación estaba en silencio, pero cuando Odge vio una docena de velas esparcidas por el suelo, comprendió la teatralidad de las chicas. Tal vez, como las demás, simplemente disfrutaban de la emoción del misterio. Una docena de estudiantes estaban sentados en un círculo informal sobre la alfombra, con las sillas y las estanterías apartadas a los rincones. Odge y Terry, guiados por la tenue luz de las velas, encontraron 2 espacios vacíos. Eran notablemente más bajos que los demás, y Odge captó fragmentos de palabras como primer año y maldición explosiva. Por suerte, nadie los ahuyentó. Esto envalentonó a Odge. Miró a su izquierda y casi se quedó sin aliento. La persona frente a él llevaba una máscara con pico de águila, pero su esbelta figura y el cabello largo y rizado que le caía por debajo la delataban. «Clearwater», susurró. Si Penélope Clearwater, metiéndose el pelo bajo la máscara. No digas mi nombre.
Miró a su alrededor antes de explicar. Herbert no quería venir, dijo que no era para tanto, pero pensé que un prefecto debería estar atento. Ya sabes, por si hay contrabando o algo así, ¿planeas permanecer en silencio todo el tiempo? A menos que Penélope se callara, su voz la delataría. Al fin y al cabo, todas eran de la misma casa. Depende, dijo, acercándose. Si surge algo interesante, puedo hacerlo. Se apuntó la garganta con la varita y su voz se volvió ronca. Buena suerte, dijo con voz áspera. Oh, no me hables, dijo Odge, empujándola. La sonrisa de Penélope era amplia y, con la máscara puesta, francamente escalofriante. A juzgar por las miradas de asombro a su alrededor, otros también lo percibieron. Guardó silencio. Alguien se aclaró la garganta. Por Rowena Ravenclaw, por Hogwarts, declaró una voz, alzando una varita. Otros siguieron el ejemplo. Odge y Terry intercambiaron una mirada y murmuraron. Lumos. Una docena de rayos de luz iluminaron rostros que antes estaban envueltos en sombras. Era como si todos hubieran participado en un ritual arcano. La tensión en la sala se disipó. La gente empezó a hablar. Para sorpresa de Odge, los temas no eran tan secretos como esperaba. Un estudiante se preocupó por solo haber obtenido 3 timo. Repetirlos, obviamente, murmuró Clearwater en voz baja. Luego alguien se quejó de las clases de Quirrell. Ojalá Gilderoy Lockhart pudiera enseñarnos, suspiró una chica con nostalgia. Está demasiado ocupado. Leí en los periódicos que está trabajando en su autobiografía, dejando en suspenso su lucha contra la magia oscura. Pero una vez publicada, sus experiencias inspirarán a mucha gente, ¿verdad? Odge contuvo la risa. En ese momento, Gilderoy Lockhart era solo un célebre exalumno de Ravenclaw. Estaba a punto de irse cuando el estudiante que había hablado primero se levantó de nuevo. Como un mago, sacó un libro de detrás de él. Encendió su varita y comenzó a leer un pasaje, con voz suave y rítmica, como recitando poesía en prosa. La joven Rowena Ravenclaw, que moraba junto al sereno y distante lago, cultivaba en soledad la eterna flor de la sabiduría. Su mirada atravesaba las brumas de la historia. Abandonó el valle, caminando junto a la presa, y su luz radiante atrajo a innumerables almas inocentes y errantes. Y allí conoció a su amiga de toda la vida, Helga Hufflepuff,